La dejaron en el aeropuerto, y el multimillonario se inclinó y susurró, «Viaja conmigo». Bienvenido, si disfrutas esto, dale like al video, suscríbete al canal y dinos en los comentarios desde donde estás viendo. El Aeropuerto Internacional de Ginebra nunca dormía realmente. Incluso pasada la medianoche, sus pasillos de mármol claro y sus altas ventanas de vidrio seguían respirando con el flujo constante de personas. Algunos llegaban, otros se iban, otros esperaban. En ese momento, Lucía Rincón pertenecía al último grupo, aunque no por elección. Se sentó erguida en una de las sillas en la puerta 17, su maleta con ruedas colocada frente a ella como un escudo. Su bolso descansaba sobre su regazo. En su mano derecha, sostenía su teléfono, la pantalla oscura, la batería completamente muerta. Se negaba a soltarlo. Era lo único que todavía se sentía familiar, incluso si era inútil. Habían pasado 40 minutos. 40 minutos desde que todo se había derrumbado de una manera que aún no había entendido completamente. Había comenzado en la cinta de equipaje, como tantos momentos que cambian la vida y que llegan sin advertencia. Ignacio Beltrán recogió su maleta, la miró con esa expresión que ella tardó demasiado en aprender a leer, y comenzó a hablar con una calma que ahora se sentía casi cruel. Dijo que no iba a funcionar, que había tomado una decisión, que esto era lo mejor. Sus palabras eran limpias, organizadas, sin grietas, como si las hubiera practicado durante el vuelo desde Madrid. Lucía lo miró fijamente, sin comprender del todo lo que estaba diciendo. Le preguntó si hablaba en serio. Ignacio respondió de una manera con la que ninguna palabra podía competir. Soltó su mano, tomó el asa de su propia maleta y se dio la vuelta. Ella lo siguió, dando solo 3 pasos antes de que él se detuviera y la enfrentara de nuevo. Su expresión no era cruel. Era peor, completa indiferencia. Lucía, no hagas esto más difícil de lo que ya es. Su voz salió más firme de lo que se sentía. Hemos estado juntos 5 años. Me debes al menos una explicación. Ignacio bajó la voz, pero no lo suficiente. A su alrededor había una familia con niños, una pareja de ancianos, 2 hombres con trajes esperando junto a la cinta. La gente podía oír. Algunos claramente estaban escuchando. La explicación es que esto terminó hace mucho tiempo y ambos lo sabemos, dijo. Tú simplemente elegiste no verlo. Lucía sintió que el suelo se movía bajo sus pies, pero no de la manera dramática que describen las novelas. Era más silencioso que eso, como cuando las luces se apagan de repente y tus ojos necesitan un momento para ajustarse. ¿Y la cumbre?, preguntó, porque era lo único sólido a lo que podía aferrarse en ese momento. La cumbre es tu problema, respondió él, y se fue. No se apresuró. No disminuyó el paso. Se movió con el ritmo constante de alguien que se dirige a una reunión que no le importa demasiado. Su maleta rodaba a su lado. Nunca miró atrás. En cuestión de segundos, se mezcló con la multitud como si ella no fuera más que parte del mobiliario del aeropuerto. La familia se apartó. La pareja de ancianos miró hacia otro lado con la comprensión silenciosa de personas que han visto suficiente vida como para saber que a veces la amabilidad significa fingir no notar. Los 2 hombres con trajes reanudaron su conversación. Lucía permaneció de pie en medio del área de recogida de equipaje, su maleta a su lado, su teléfono muerto todavía en su mano, sin saber a dónde ir o qué hacer. Eso había sido hace 40 minutos. Ahora estaba sentada en la puerta 17, el silencio a su alrededor más pesado que antes, el peso de lo que faltaba instalándose lentamente. El vuelo a la cumbre abordaba en 50 minutos. Su credencial estaba en su bolso. Su maleta estaba lista. Pero no tenía suficiente dinero para un hotel esa noche.
Habían dividido los gastos del viaje como siempre, y su parte apenas cubría un boleto de regreso, si es que podía cambiarlo. No tenía forma de llamar a nadie. Su teléfono estaba muerto. Ni siquiera tenía un cable de carga. Además, por acuerdo silencioso entre ellos, Ignacio siempre llevaba el adaptador universal. Había pensado en todo. No en la ruptura en sí, sino en la preparación alrededor de ella. Lucía cerró los ojos por un momento, tomó una respiración lenta y contó hasta 4 en francés, hasta 4 en alemán, hasta 4 en árabe. Era un método que usaba cuando sus pensamientos comenzaban a girar demasiado rápido. Cambiar de idioma obligaba a su cerebro a cambiar de carril, a salir de la emoción y pasar a la lógica. Había confiado en ese truco durante 16 años. Ahora, con un matiz amargo que casi la hizo sonreír, se dio cuenta de que era la herramienta más útil que le quedaba. Cuando abrió los ojos, notó a un hombre observándola. No de la manera incómoda en que los extraños a veces miran en los aeropuertos. Esto era diferente. Directo, pero tranquilo. La mirada de alguien que había reconocido algo y estaba decidiendo qué hacer al respecto. Él estaba a unos 6 metros de distancia, ligeramente apartado de la multitud que pasaba, con una pequeña maleta de mano a su lado y un teléfono en la mano que claramente no estaba usando. Lucía sostuvo su mirada por un segundo, luego apartó la vista. No tenía energía para nada más. Pero el hombre caminó hacia ella. Se detuvo a aproximadamente 1 metro de distancia, lo suficientemente cerca para hablar en voz baja, lo suficientemente lejos para no invadir su espacio. Disculpa, dijo en español. Su voz no pedía permiso, pero tampoco se imponía. Vi lo que pasó. Lucía lo miró. No respondió. No es asunto mío, continuó. Y si prefieres que me vaya, lo haré. Pero he estado esperando mi vuelo en esa sala VIP de allí, y vi todo. Desde el principio. Hizo una breve pausa. Vi tu cara. Ella no sabía qué decir. Ninguno de sus 5 idiomas ofrecía la respuesta correcta. El hombre metió la mano en el bolsillo interior de su chaqueta y sacó un cargador portátil. Sin pedir nada a cambio, lo colocó suavemente en el apoyabrazos junto a ella. Tu teléfono, dijo simplemente. Lucía lo miró, luego al cargador, luego de nuevo a él. ¿A dónde vas?, preguntó, porque era la única pregunta que tenía sentido. A la cumbre de energía de las Naciones Unidas. Ella permaneció en silencio durante 3 segundos completos. Yo también, dijo al final. Algo en su expresión sugería que eso confirmaba lo que él ya había supuesto. Alejandro Serrano, dijo, sin ofrecer aún su mano. Lucía Rincón. Él la miró con una expresión que ella no pudo descifrar del todo. Luego asintió hacia el teléfono sin vida que aún sostenía en la mano. Conéctalo. Cuando tengas suficiente carga, llama a quien necesites. Permaneció de pie a su lado, sin sentarse, sin hablar más, como si su sola presencia fuera una manera silenciosa de decir que todavía no se iba. Lucía tomó el cargador y lo conectó. Mientras esperaba a que la pantalla se encendiera, sintió, por primera vez en 40 minutos, que el suelo bajo sus pies volvía a estar firme. 2 minutos después, cuando la pantalla parpadeó y apareció el símbolo de carga, Alejandro se sentó en la silla junto a ella. No frente a ella, a su lado, mirando hacia adelante. ¿Tienes dónde quedarte esta noche?, preguntó sin girar la cabeza. Tomaré el vuelo, respondió Lucía. Tengo mi acreditación. ¿Y tu alojamiento? Ella dudó. Yo, me las arreglaré. Alejandro no respondió de inmediato. Tomó su teléfono, escribió algo, esperó, luego lo confirmó. Hay una habitación disponible en el hotel donde se hospeda mi delegación, dijo.
Si te sientes cómoda con eso, la reservaré a tu nombre ahora. Lucía lo miró. No te conozco, dijo. Lo sé, respondió él, anticipándolo. Y tú no me conoces. No estoy pidiendo nada. Solo estoy solucionando un problema logístico que alguien creó a propósito para impedir que llegaras a esa cumbre. Esa última frase la hizo detenerse. ¿Por qué dices a propósito? Por primera vez desde que se sentó, Alejandro se volvió y la miró directamente. Porque el hombre que te dejó hace 40 minutos no olvidó el cargador. Y no dividió los gastos descuidadamente. Lo organizó para que no te movieras. Hizo una pausa. Lo he visto hacerse en los negocios. Cuando alguien quiere que otra persona llegue tarde, no la amenaza, le quita sus herramientas. Lucía sintió algo que no era exactamente miedo, pero era cercano. Lo que Alejandro acababa de decir era preciso. Ella misma lo había sentido, pero no había podido ponerlo en palabras hasta ahora. No sé quién eres, dijo. Puedes buscarme cuando tu teléfono tenga suficiente batería, respondió con calma. El teléfono vibró. Un mensaje de su hermana Clara en Madrid, enviado 35 minutos antes. Lucía, llámame cuando puedas. Hay algo que necesitas saber sobre Ignacio. Lucía lo leyó 2 veces y lo guardó en su mente sin reaccionar. Alejandro se levantó. El embarque comienza en 20 minutos, dijo. Voy al mostrador de la aerolínea para confirmar el cambio de asiento. Si decides venir, estaré allí. Si decides no hacerlo, quédate con el cargador. Luego caminó hacia el mostrador, su equipaje de mano rodando suavemente a su lado, con la confianza silenciosa de alguien que no necesitaba comprobar si alguien lo estaba siguiendo. Lucía miró su teléfono. Luego la pantalla de embarque. Recogió su maleta, ajustó su bolso en el hombro y caminó tras él. No porque no tuviera elección, sino porque, por primera vez en 5 años, estaba tomando una decisión sin discutirla con nadie primero. El vuelo duró 1 hora y 40 minutos. Lucía y Alejandro se sentaron uno al lado del otro en la primera fila de clase ejecutiva, separados por un apoyabrazos que ninguno intentó reclamar. Ella pasó los primeros 20 minutos revisando los mensajes que se habían acumulado. 3 de Clara. Uno de un contacto de las Naciones Unidas pidiendo confirmación de su llegada. Nada de Ignacio. ¿Puedo preguntarte algo?, dijo Lucía cuando las luces de la cabina se atenuaron. Sí, respondió Alejandro, aún revisando los documentos en su carpeta. ¿Por qué me ayudaste? Él cerró la carpeta con cuidado. Porque vi a alguien siendo privada de sus herramientas de manera calculada. Eso me interesa. ¿Por qué te interesa? Porque la persona que lo hizo estará en la misma cumbre que tú. Y eso me dice que hay algo en esa cumbre que él no quería que vieras. Lucía absorbió eso en silencio. ¿Sabes quién es Ignacio Beltrán?, preguntó. Ahora sí, respondió Alejandro. Mi jefe de seguridad, Diego, lo identificó cuando lo vi alejarse en el aeropuerto. Ignacio Beltrán firmó un contrato exclusivo con Dante Carnegie hace 3 semanas. El nombre golpeó a Lucía al instante. Dante Carnegie. Estaba en los documentos que ella había traducido 6 meses antes, cuando Ignacio le pidió casualmente que revisara algunos contratos iniciales en alemán. Los había traducido sin hacer muchas preguntas. Así funcionaban las cosas entre ellos. Porque ella confiaba en él. Dante Carnegie es tu competidor, dijo, ya sabiéndolo. Es el grupo que ha estado intentando durante 2 años bloquear el acuerdo que estoy a punto de firmar en esta cumbre, respondió Alejandro. Si ese trato falla o se vuelve cuestionable, BANTEC recibe automáticamente los contratos de suministro que yo perdería. Lucía miró por la ventana. Las luces de la ciudad abajo parecían pequeñas y ordenadas.
¿Y el intérprete que trabaja en la cumbre? Preguntó. Alejandro se volvió hacia ella. Ignacio lo recomendó. Llegó esta tarde con acreditación completa. Mi equipo verificó sus documentos. En papel, todo es correcto. Lucía cerró los ojos brevemente. Los documentos pueden ser correctos, dijo en voz baja, pero el intérprete puede que no lo sea. Lo sé, respondió Alejandro. Por eso quiero que estés en esa sala mañana. Ella lo miró directamente. No me estás ayudando por generosidad. No era una queja. Solo un hecho. Alejandro no apartó la mirada. Te estoy ayudando porque lo que hicieron fue injusto. Y porque tienes algo que necesito. Ambas cosas pueden existir al mismo tiempo. ¿Y qué tengo? 16 años interpretando en salas donde la gente miente en idiomas que asumen que otros no entienden, dijo. Y 5 idiomas para demostrarlo. El avión comenzó su descenso. Las luces de Ginebra se extendían bajo la ventana como una constelación ordenada. No tengo acreditación como intérprete oficial, dijo Lucía. La tendrás mañana a las 8, respondió Alejandro. Diego ya se está encargando. No respondió de inmediato. Pensó en Clara y en el mensaje que aún no había contestado. Pensó en Ignacio eligiendo el momento exacto para dejarla, calculando la batería baja, dividiendo el dinero cuidadosamente, asegurándose de que sin herramientas ella no llegara. Hay algo que necesita saber sobre Ignacio. Si ese intérprete intenta algo mañana, dijo por fin, lo detectaré. Alejandro asintió. No sonrió ni mostró alivio. Simplemente asintió, como alguien que acababa de recibir la confirmación que esperaba. El avión aterrizó. El Hotel Lesberg se alzaba junto al borde del lago con la elegancia silenciosa de un lugar que no necesitaba impresionar a nadie. Lucía llegó a su habitación después de la 1 de la mañana, dejó su maleta junto a la cama y llamó a Clara. Su hermana contestó al segundo timbrazo. Lucía. Gracias a Dios, ¿estás bien? Estoy en Ginebra, respondió. Dime. Clara hizo una pausa, como si ordenara las palabras para que dolieran menos. Hace unas horas, una amiga mía que trabaja en interpretación corporativa en Madrid me dijo que Ignacio firmó un contrato con un grupo energético hace 3 semanas. Una de las condiciones era que tú no estuvieras disponible para la cumbre de Ginebra. Lucía permaneció en silencio. Hay más, continuó Clara. Dice que hace 3 años, cuando Ignacio te convenció de dejar tu puesto en las Naciones Unidas, no fue por las razones que te dio. Alguien le pagó para asegurarse de que te apartaras de ese cargo. No fue tu decisión. Fue parte del acuerdo. La habitación se sintió completamente inmóvil. Afuera, el lago se movía suavemente contra la orilla, constante e indiferente. ¿Sabes quién le pagó?, preguntó Lucía. Su voz sonaba inusualmente tranquila. Creen que fue un grupo energético que ha estado construyendo una red de intérpretes de confianza para controlar ciertas negociaciones internacionales. Vantec Energy. El nombre no necesitaba pronunciarse. 3 años. No había sido una relación que se desmoronó lentamente. Había sido una operación, con fecha de inicio, un objetivo claro y un presupuesto. Y ella había vivido dentro de ella sin darse cuenta. Traduciendo contratos que no debería haber tocado. Dejando un puesto que alguien necesitaba que dejara. Construyendo una vida con un hombre que tenía un plan diferente desde el principio. Gracias, Clara, dijo. ¿Qué vas a hacer? Trabajar. Terminó la llamada. Durante unos minutos, se quedó mirando el techo. Luego se levantó, abrió su maleta, sacó su cuaderno y comenzó a escribir nombres, fechas, contratos, fragmentos de conversaciones, frases de documentos que había traducido sin cuestionarlos.
Su memoria era su herramienta más fuerte. La había entrenado durante 16 años hasta que se volvió más afilada que la de la mayoría. Ignacio lo sabía. Por eso había intentado impedir que llegara. Escribió hasta las 3 de la mañana. Luego apagó la luz y durmió. La mañana llegó con cielos grises sobre el lago y aire frío de octubre. Lucía bajó a desayunar a las 7:15. Alejandro ya estaba sentado en una mesa de la esquina, café negro frente a él, 3 carpetas abiertas. La vio acercarse y señaló la silla frente a él. Se sentó. Una camarera colocó una taza de café frente a ella. Diego aseguró la acreditación, dijo Alejandro. Estás registrada como asesora técnica de Serrano Energy. Eso te da acceso a la sala de conferencias. Necesito estar cerca del podio, respondió ella. Hay una sección reservada para el equipo técnico, a 3 metros del intérprete oficial. ¿Sabes el nombre del intérprete que recomendó Ignacio? Alejandro deslizó una hoja de papel hacia ella. Lucía la leyó. El nombre no le decía nada. Pero la institución que aparecía debajo sí. Era una escuela de actuación en Bruselas que conocía muy bien. Demasiado bien. Había dado un seminario allí 4 años antes. La lista de graduados con el nivel requerido para una cumbre como esa era corta. Ese nombre no estaba en ella. No está calificada para lo que va a hacer hoy, dijo Lucía. ¿Estás segura? Absolutamente. Conozco a cada intérprete a ese nivel en Europa Occidental y Medio Oriente. No es arrogancia, el campo simplemente es pequeño. Todos nos conocemos. Alejandro asintió. Entonces, va a cometer un error, o el error correcto en el momento correcto. Lucía sostuvo su mirada. ¿Cuál es peor? Terminaron el desayuno en silencio. Afuera, la primera luz de la mañana se extendía sobre el lago. Hay algo que necesito decirte, dijo Alejandro de repente. Su tono cambió, más directo, más personal. Lucía levantó la vista. Intenté contratarte hace 6 meses, dijo. No directamente. Diego contactó al representante que figuraba como tu contacto de gestión para contratos corporativos. La expresión de Lucía cambió ligeramente. Ignacio. Ignacio, confirmó Alejandro. Respondió en tu nombre. Dijo que no estabas disponible para nuevos proyectos y que no tenías interés en trabajos relacionados con el sector energético. Hizo una pausa. Firmó la negativa él mismo. Nunca fuiste informada. El café en la taza de Lucía aún estaba caliente, pero no lo notó. Estaba trazando la línea de tiempo en su mente. Hace 6 meses. 3 semanas después de rechazar esa oferta, Ignacio firmó su contrato con Dante Canergi. El orden era claro. Alejandro intentó contratarla. Ignacio lo bloqueó. Ignacio firmó con el competidor. Meses después, la dejó en el aeropuerto para que no llegara a la cumbre, el único lugar donde su presencia podía alterar el plan. ¿Por qué me dices esto ahora?, preguntó. Porque mereces entender la operación completa de la que formaste parte, dijo Alejandro. Y porque hagas lo que hagas hoy en esa sala, lo harás sabiendo todo, no la mitad. Ella permaneció en silencio durante unos segundos. ¿Y por qué querías contratarme hace 6 meses? Alejandro la miró con firmeza. Tu nombre aparece en 3 acuerdos internacionales en los últimos 10 años como intérprete principal. Esos 3 son los únicos de ese periodo que nunca fueron cuestionados después por errores de traducción. En este campo, eso no es suerte. Es criterio. Lucía tomó su café y dio un sorbo lento. Entendido. Se levantaron a las 8:10. Diego Guerrero estaba esperando en el vestíbulo del hotel con sus acreditaciones y un resumen del programa. Era eficiente,
concentrado, siempre alerta. La sesión plenaria comienza a las 9, dijo. La firma está programada para las 11:30. El intérprete oficial ya está en el Palacio de las Naciones. ¿Averiguaste algo más sobre él?, preguntó Alejandro. Sí. Diego bajó la voz. Está registrado en 3 empresas de servicios lingüísticos. Las 3 han tenido a Dante Carnegie como cliente principal en los últimos 18 meses. Alejandro miró a Lucía. Ella ya estaba guardando su cuaderno en el bolso. Vamos. En el Palacio de las Naciones, la directora de protocolo de la cumbre los recibió en la entrada principal. Se llamaba Victoria Moreau, una mujer de unos 50 años, cabello corto, una sonrisa profesional que funcionaba perfectamente mientras sus ojos medían todo. Señor Serrano, dijo con una calidez ensayada. Un placer tenerlo de vuelta en Ginebra. Gracias, respondió Alejandro. La mirada de Victoria se movió hacia Lucía, lo suficientemente rápido como para que la mayoría no lo notara. La delegación ya está en la sala asignada, continuó Victoria. La asistente técnica puede esperar en el área de acreditación mientras finalizamos el registro del equipo principal. La señorita Rincón viene con nosotros, dijo Alejandro sin dudar. La sonrisa de Victoria se mantuvo firme. Por supuesto. Es simplemente el procedimiento estándar para acreditaciones de último momento. Solo toma unos minutos. Diego. Diego dio un paso al frente y entregó a Victoria una carpeta. Acreditación completa para el Grupo Serrano Energy, dijo. Firmada esta mañana por la Secretaría de la Cumbre. La señorita Rincón figura como asesora técnica senior. Tiene acceso completo al salón plenario. Victoria abrió la carpeta y revisó los documentos. Su sonrisa permaneció en su lugar, pero algo detrás de sus ojos cambió. Perfecto, dijo. Por favor, síganme. Mientras caminaban por el pasillo hacia el salón plenario, Lucía notó que Victoria sacaba discretamente su teléfono y escribía un mensaje rápido. Rápido, sin siquiera revisarlo 2 veces. El tipo de mensaje que envías cuando algo no ha salido según lo planeado y alguien necesita saberlo de inmediato. Lucía guardó ese detalle en su mente. Diego la condujo al área técnica lateral, separada de la mesa principal por una barrera baja, con una vista clara del escenario y del podio del intérprete. Desde allí, podía ver todo sin llamar la atención sobre sí misma. El intérprete oficial ya estaba en posición. Un hombre de unos 45 años, auriculares descansando alrededor de su cuello, una tablet frente a él. Revisaba sus papeles con la concentración forzada de alguien que intentaba un poco demasiado parecer seguro. Lucía lo observó durante 30 segundos. Estudió sus manos. La forma en que sostenía el bolígrafo. El cuaderno abierto junto a la tablet, donde la estructura de las notas no coincidía con el formato estándar para la interpretación simultánea. No era accidentalmente no calificado. Lo habían colocado allí de esa manera. Las delegaciones comenzaron a llegar. Representantes de 5 países. Embajadores. Asesores técnicos. Periodistas acreditados. Alejandro tomó su asiento en la mesa principal. Antes de sentarse, miró hacia Lucía. Ella le dio un breve asentimiento. La sesión comenzó a las 9. Durante las primeras 2 horas, Lucía escuchó. Solo escuchó. Era lo que mejor hacía, y lo que requería más disciplina. Una paciencia así no surge de manera natural en personas que no la han entrenado durante años. El intérprete trabajó en español, francés e inglés con un desempeño cuidadosamente promedio. Lo suficientemente bueno para no levantar sospechas. Lo suficientemente controlado como para que nadie cuestionara su presencia.
Pero Lucía notó 3 detalles que un oído no entrenado pasaría por alto. Primero, durante las intervenciones en alemán de la delegación austríaca, simplificó frases clave. Traducía de manera aproximada en lugar de precisa. En el lenguaje contractual, esa diferencia podía convertir un compromiso vinculante en una simple intención. Segundo, cuando los delegados utilizaron terminología técnica específica en árabe relacionada con el sector energético, redujo la traducción a un significado básico, eliminando matices que tenían peso legal en ese idioma. Tercero, y más importante, su cuaderno no estaba lleno de notas de trabajo. Estaba lleno de instrucciones. Desde su ángulo, Lucía lo vio claramente cuando lo abrió por completo al inicio del segundo bloque. Había columnas, números de artículos, y junto a algunos de ellos, marcas rojas. No estaba esperando reaccionar. Estaba esperando algo específico. Lucía escribió en letras pequeñas en su propio cuaderno, artículo 7, marca roja. Lo subrayó 2 veces. Quedaba poco más de 1 hora antes de la sesión de firma. Fue entonces cuando ocurrió la primera cosa inesperada. El intérprete levantó la cabeza de sus papeles y miró hacia el área técnica. Sus ojos se encontraron con los de Lucía. Solo por un segundo. Pero fue suficiente. La reconoció. No personalmente, profesionalmente. De la manera en que los especialistas en un campo pequeño se reconocen entre sí incluso después de años sin verse. Su rostro permaneció neutral. Sus manos no. Tomó su tablet y escribió algo rápidamente. Lucía sostuvo su mirada. 2 minutos después, Victoria Moreau apareció en el pasillo lateral con 2 miembros del equipo de seguridad de la cumbre. Caminó directamente hacia la sección técnica. Señorita Rincón, dijo en un tono bajo pero firme. Hay un problema con su acreditación. Necesito que venga conmigo a protocolo para verificar algunos detalles. Lucía la miró con calma. Mi acreditación fue verificada esta mañana por la Secretaría. Es un procedimiento de seguridad adicional aplicado a incorporaciones de último momento, respondió Victoria. No tomará más de 20 minutos. Exactamente el tiempo que quedaba antes de la sesión de revisión de cláusulas, el momento en que el intérprete llegaría al artículo marcado en rojo. Diego, dijo Lucía en voz baja. Diego, que estaba de pie en el pasillo opuesto, se acercó de inmediato. La señora Moreau dice que hay un problema con mi acreditación, explicó Lucía. Diego se volvió hacia Victoria. ¿Cuál es el problema? ¿Número de incidente?, preguntó. Cualquier revisión adicional genera un caso registrado en el sistema de la Secretaría. Victoria abrió la boca. Luego la cerró. Es un procedimiento interno. Sin un número de incidente, no hay procedimiento válido, respondió Diego con calma. Artículo 12 del Reglamento de Acreditación de la Cumbre. Victoria los miró a ambos. Luego a los oficiales de seguridad a su lado, que ahora parecían inseguros de por qué estaban allí siquiera. Finalmente, sonrió, una sonrisa que ya no convencía a nadie. Debe haber habido un malentendido, dijo con suavidad. Disculpas por la interrupción. Se alejó. Lucía la siguió con la mirada, luego dirigió su atención al intérprete. Él estaba mirando su tablet, pero sus hombros estaban más tensos que antes. El plan A había fallado. Pasarían al plan B. Y el plan B era el artículo 7. Lucía sacó una hoja limpia de su cuaderno y escribió 4 palabras. Artículo 7. Tercer párrafo. Alemán. Dobló el papel y se lo entregó a Diego con una sola instrucción silenciosa. Para Alejandro. Ahora. Diego asintió y cruzó la sala a un paso normal. Quedaban 40 minutos antes de la firma cuando comenzó la sesión de revisión de cláusulas.
Era la parte más sensible del proceso. Cada artículo se leía en voz alta y los representantes confirmaban su comprensión en sus respectivos idiomas. Protocolo estándar. Pero dentro de esa estructura, como Lucía sabía mejor que la mayoría, estaban las trampas más costosas en las negociaciones internacionales. Llegaron al artículo 7, la cláusula de suministro en exclusividad, con penalizaciones por incumplimiento. El intérprete abrió su cuaderno en la página marcada, ajustó el micrófono y tradujo. Lucía escuchó en español. En francés. En inglés. Luego el delegado austríaco habló en alemán para confirmar su comprensión. El intérprete lo tradujo al español para la mesa. Y ahí estaba. Una palabra. Una sola palabra en alemán que desplazaba el sujeto de la responsabilidad. En el texto original, la penalización por no entrega se aplicaba al proveedor. En la versión presentada a la mesa, la penalización se trasladaba al comprador en caso de terminación anticipada. Un ajuste de $200 millones, ejecutado con la precisión tranquila de alguien que sabía exactamente cuánto valía cada sílaba. Nadie en la mesa reaccionó. Los delegados asintieron. Los asesores revisaron sus copias. El representante austríaco estuvo de acuerdo. Alejandro leyó la nota que Diego le había entregado. Levantó la mirada hacia el área técnica. Lucía dio un solo asentimiento. Él levantó la mano. Señora presidenta, solicito un receso técnico. La presidenta lo miró. ¿Cuánto tiempo requiere, señor Serrano? 15 minutos. Concedido. La sala se llenó de conversaciones en voz baja. El intérprete se quitó los auriculares. En el extremo opuesto del salón, Victoria Moreau volvió a tomar su teléfono. Alejandro caminó hacia la sección técnica. ¿Está segura?, preguntó en voz baja. Absolutamente, respondió Lucía. Está en el artículo 7. Y puedo probarlo. ¿Qué necesitas? El texto original en alemán. Y el micrófono. Alejandro miró a Diego. Diego ya tenía su teléfono en la mano. 3 minutos, dijo. Victoria cruzó la sala rápidamente. Señor Serrano, si hay objeciones técnicas, el protocolo requiere un proceso de revisión formal que puede tardar varios días. Y el protocolo también permite que cualquier delegado solicite una verificación pública de una traducción, la interrumpió Alejandro con calma. Eso es lo que tengo intención de hacer. Con todo respeto, una acusación contra el intérprete oficial sin pruebas sólidas podría comprometer toda la cumbre. Señora Moreau, dijo Alejandro, y algo en su voz hizo que ella dejara de hablar. En 10 minutos, presentaré pruebas específicas a la presidencia. Si estamos equivocados, no habrá consecuencias. Si estamos en lo correcto, habrá consecuencias para muchos. Victoria sostuvo su mirada un segundo más, luego dio un paso atrás. Mientras se alejaba, Lucía notó que volvió a sacar su teléfono. Esta vez, no lo guardó rápidamente. Diego regresó con una tablet mostrando el documento original en alemán. Lucía lo revisó con cuidado. Señaló el párrafo y lo confirmó. Es exactamente como lo describí. Alejandro soltó una respiración lenta. ¿Lista? Lucía cerró su cuaderno, tomó la tablet y se puso de pie. Sí. Pero antes de que terminara el receso, ocurrió algo más. Lucía necesitaba agua. Había estado de pie en el área técnica durante más de 2 horas sin moverse. Se levantó con calma, tomó su bolso y caminó hacia la pequeña mesa de servicio en el pasillo lateral, justo fuera de la sala, pero aún dentro de la zona acreditada. Mientras servía agua en un vaso, escuchó voces provenientes de detrás de una puerta de servicio entreabierta. No estaba intentando escuchar. No lo necesitaba.
Desde los 16 años, su oído había funcionado de la misma manera, captando fragmentos de conversación automáticamente, sin esfuerzo, sin elección. Era el reflejo que la había hecho excelente en su trabajo. El mismo reflejo que Ignacio había pasado 3 años intentando debilitar, diciéndole que incomodaba a la gente en las cenas. La voz era femenina. Hablaba francés rápidamente, con la claridad tensa de alguien que entregaba información que no podía repetirse. No está funcionando. La sacaron del área, pero volvió con acreditación completa. El equipo de Serrano la está protegiendo. Necesito saber si seguimos con el plan B o abortamos. Una pausa. Si abortamos ahora, el artículo 7 no se aplicará y el acuerdo se firmará limpio. Eso es lo que ellos quieren. Una pausa más larga. Entendido. Continuamos. Pero si esto falla, el acuerdo no será lo único que se perderá. El sonido de tacones se alejó. La puerta de servicio se cerró completamente. Lucía permaneció inmóvil unos segundos, el vaso de agua en la mano. Luego regresó al área técnica, se sentó y escribió exactamente lo que había escuchado, palabra por palabra. El francés no dejaba espacio para interpretación. Había una orden clara de continuar. El plan B estaba activo. Y alguien más en esa sala estaba involucrado. Le pasó la nota a Diego. Él la leyó, su expresión tensándose ligeramente. ¿Era la voz de Moreau?, preguntó en voz baja. No. No la vi. El acento era del sur de Francia. Moreau es de Lyon. Diego asintió brevemente y se alejó con su habitual paso firme. Lucía volvió a mirar al intérprete. Estaba revisando su tablet con la concentración de alguien que esperaba confirmación. 2 minutos después, algo cambió en su rostro. Un mensaje recibido. Una decisión confirmada. El plan B avanzaba. Y Lucía sabía exactamente lo que eso significaba para el artículo 7. Fue entonces cuando se abrió la puerta lateral. Ignacio Beltrán entró. Lucía lo vio antes de que él la notara. Llevaba el traje con el que siempre viajaba, la corbata ligeramente suelta, el aspecto que tenía cuando no había dormido mucho. Pero su expresión era familiar, el alivio tranquilo de alguien que creía que un problema había sido resuelto. Vio primero a Alejandro. Luego a Diego. Luego la vio a ella. De pie en la sección técnica, tablet en mano, a 3 metros del escenario. Su rostro cambió de una manera que ella entendió al instante. No había esperado que estuviera allí. Ignacio avanzó hacia ella rápidamente. Alejandro se interpuso sin dramatismo, simplemente colocándose entre ellos. Calmado. Controlado. Ocupando más espacio del que su complexión sugería. Necesito hablar con Lucía, dijo Ignacio. La sesión se reanuda en 5 minutos, respondió Alejandro con tono uniforme. Puedes esperar afuera. Soy un intérprete acreditado para esta cumbre. Tengo derecho a estar en la zona externa de apoyo técnico, interrumpió Diego con suavidad, apareciendo junto a Alejandro. No en el salón plenario durante una sesión activa. Ignacio miró por encima del hombro de Alejandro hacia Lucía. No entiendes lo que estás haciendo, le dijo. Ella sostuvo su mirada. Entiendo exactamente lo que estoy haciendo, respondió. Por primera vez en 3 años. Algo cruzó su rostro. No arrepentimiento. Cálculo. La evaluación rápida de alguien que se da cuenta de que el tablero ha cambiado, y decide si todavía tiene suficientes piezas para jugar. Un oficial de seguridad apareció en la entrada lateral. Diego ya había actuado. Señor Beltrán, dijo el oficial, por favor, acompáñeme. Ignacio miró a Alejandro. A Diego. A Lucía.
Y por primera vez desde que ella lo conocía, no tenía nada que decir. El receso terminó. La presidenta llamó a la sala al orden. Alejandro se puso de pie. Señora presidenta, solicito la palabra para una verificación formal de traducción de acuerdo con el artículo 18 del reglamento. Un murmullo bajo recorrió la sala. Las reglas lo permitían. Tiene la palabra, señor Serrano. Gracias, dijo Alejandro. Me gustaría presentar a Lucía Rincón, intérprete con 16 años de experiencia en conferencias internacionales, ex intérprete oficial de esta organización durante 6 años, certificada en español, francés, inglés, alemán y árabe. La señorita Rincón ha identificado una discrepancia en la traducción del artículo 7 que requiere verificación antes de que esta asamblea continúe. Siguió un silencio, del tipo que se instala cuando 200 personas procesan la misma información al mismo tiempo. El intérprete oficial se puso de pie. Señora presidenta, cualquier impugnación a mi trabajo debe seguir el procedimiento formal. No puede manejarse de esta manera. El procedimiento formal incluye la verificación pública cuando la solicita un delegado acreditado, respondió la presidenta con calma. Señorita Rincón, puede proceder. Lucía caminó hacia el atril. No había estado allí en 3 años, pero su cuerpo lo recordaba todo, postura, distancia del micrófono, ritmo de respiración. Todo regresó de manera natural, como un idioma que nunca se olvida del todo incluso después de años de silencio. Colocó la tablet en el atril y miró alrededor. 200 ojos estaban sobre ella. Artículo 7. Tercer párrafo del acuerdo de suministro energético, comenzó, con voz firme y clara. El texto original en alemán establece lo siguiente. Lo leyó primero en alemán, con el ritmo natural de alguien que habla desde dentro del idioma, no desde fuera. Lo que se traduce literalmente al español como, en caso de no entrega por parte del proveedor, el proveedor asume las penalizaciones contractualmente establecidas. Hizo una pausa lo suficientemente larga para que las palabras se asentaran. La versión presentada hace 20 minutos en esta sala fue, en caso de cancelación anticipada por parte del comprador, el comprador asume las penalizaciones contractualmente establecidas. La sala necesitó 3 segundos. Luego llegó la reacción, una ola de voces en 5 idiomas al mismo tiempo. Lucía continuó. La diferencia no es menor ni técnica. En el texto original, la penalización se aplica a la parte que incumple el suministro. En la versión traducida, se aplica a la parte que cancela la compra. Son sujetos distintos, obligaciones distintas y consecuencias financieras opuestas. Dejó que eso se asentara. En el contexto de este acuerdo, la exposición económica creada por este cambio es de aproximadamente $200 millones para el comprador. El delegado austríaco se puso de pie antes de que ella terminara. Señora presidenta, solicito verificación inmediata por nuestro equipo de traducción. Concedido, dijo la presidenta. El intérprete oficial permaneció inmóvil. Diego, que se había estado moviendo discretamente por los bordes de la sala, se acercó a la mesa técnica y fotografió la tablet y el cuaderno abierto del intérprete antes de que alguien pudiera intervenir. 5 minutos después, el equipo austríaco confirmó la discrepancia. 8 minutos después, el representante del Consorcio de Medio Oriente solicitó una revisión de las traducciones al árabe de las sesiones anteriores esa misma mañana. 12 minutos después, la presidenta suspendió la firma y abrió una investigación formal bajo el protocolo de la cumbre, con efecto inmediato. El intérprete oficial fue escoltado fuera de la sala. Al pasar junto a Lucía, no la miró. Al mismo tiempo, Victoria Moreau intentó salir por la puerta lateral, su paso controlado, como si un movimiento tranquilo pudiera ocultar la urgencia.
Diego ya estaba allí, acompañado por 2 funcionarios del Comité de Ética de la cumbre que habían llegado durante la verificación. La señora Moreau, dijo uno de ellos, el comité necesita hablar con usted. Victoria se detuvo. Miró a Diego. A los funcionarios. Hacia la sala donde la presidenta seguía coordinando el proceso. Por primera vez ese día, su sonrisa profesional no apareció. Tomó 30 minutos para que la sala se estabilizara. Durante ese tiempo, Lucía respondió a las preguntas de los asesores legales de la cumbre con la misma claridad que había mostrado en el atril. El jefe de la delegación de Medio Oriente se acercó a ella y le habló en árabe, agradeciéndole por identificar también las inexactitudes en las sesiones anteriores. Lucía respondió en árabe con la naturalidad de alguien que había vivido en el idioma durante años. El asesor la miró con reconocimiento, el respeto silencioso que los profesionales muestran cuando se dan cuenta de que están frente a alguien que realmente conoce el oficio. Alejandro se acercó mientras la sala comenzaba lentamente a vaciarse para el almuerzo. La observó un momento. ¿Cómo se sintió?, preguntó al fin. Lucía consideró la pregunta seriamente. ¿Cómo vuelvo a casa?, respondió. Él asintió. Mientras la sala se preparaba para la pausa, el asesor principal de la delegación austríaca caminó hacia ella. Su expresión era clara, alguien que había estado conteniendo palabras durante horas y finalmente había encontrado el momento adecuado. Señorita Rincón, dijo en alemán. Ella respondió en alemán sin dudar. Quiero que sepa que lo que hizo hoy es invaluable. Literalmente. Sonrió ligeramente, el tipo de sonrisa contenida de alguien que no está acostumbrado a mostrarla con frecuencia. Ese artículo habría pasado. Nuestro equipo lo revisó 3 veces. Nadie lo vio. El truco, respondió Lucía, es saber qué buscar. ¿Y cómo lo supo? Porque quien diseñó el error conocía el texto original. Y cuando alguien conoce el texto original, esconde el cambio donde los lectores se sienten más seguros de que todo es correcto. El asesor austríaco la miró con más atención ahora, no solo agradecido, sino atento. ¿Tiene una tarjeta?, preguntó. Por un breve segundo, Lucía se dio cuenta de que no. Ignacio siempre se había encargado de esos detalles. Durante 3 años, había permitido que otra persona gestionara su presencia profesional. Le enviaré mi información mañana, dijo. Él asintió y se alejó. Lucía miró sus manos. Estaban firmes. No habían temblado ni una sola vez ese día. Y esa firmeza se sentía como prueba de que su decisión en el aeropuerto había sido la correcta. Más tarde, el asesor de la delegación de Medio Oriente se acercó. Comenzó a hablar en árabe formal de inmediato, casi como una prueba. Lucía respondió con el mismo tono tranquilo. Hablaron durante 10 minutos sobre las inexactitudes de la mañana, sobre cómo ciertos términos contractuales tienen un peso diferente en el árabe formal comparado con el árabe comercial. Sobre cómo una sola vocal colocada incorrectamente puede cambiar algo de obligación a recomendación. El asesor escuchó con profunda concentración, como alguien que había estado esperando exactamente esa conversación. ¿Trabaja de manera independiente?, preguntó finalmente. Estoy en proceso de definir eso, respondió Lucía. Defínalo pronto, dijo. Hay 3 cumbres programadas para el primer trimestre del próximo año. Las 3 involucran delegaciones árabes formales. Las 3 necesitarán a alguien como usted. Alejandro escuchó el intercambio desde unos metros de distancia. No interrumpió. Pero Lucía notó que hacía una nota en su teléfono, discretamente, aunque no lo suficiente como para ocultar la pequeña sonrisa que siguió. La sesión de firmas se reanudó exactamente a las 4 en punto. El tono era diferente al de la mañana. Ya no era solo protocolo,
era la comprensión compartida de lo que casi había ocurrido entre las 11 y las 4. Lucía se colocó en el podio del intérprete oficial. No como sustituta temporal, sino como la persona nombrada por unanimidad por 3 delegaciones y aprobada por la presidencia para garantizar la precisión. Por primera vez en 6 años, su nombre volvió a aparecer en un documento oficial de la organización. Leyó cada artículo en los 5 idiomas hablados en la sala. Despacio. Claramente. Con la conciencia de que cada palabra tenía consecuencias para personas reales en lugares que nunca aparecerían en titulares, pero que vivirían con los resultados de lo que se firmara esa tarde. El representante austríaco escuchó en alemán con alivio visible. El asesor de Medio Oriente cerró ligeramente los ojos durante las secciones en árabe, de la manera en que lo hacen los músicos cuando la melodía es exactamente correcta. Alejandro la escuchó durante 2 horas completas sin apartar la mirada del escenario. No con la admiración superficial de alguien impresionado por una actuación, sino con la atención concentrada de alguien que entiende el valor real de lo que está presenciando. El acuerdo se firmó a las 6:15 de la tarde. Cuando la presidenta declaró la sesión cerrada y el aplauso formal llenó la sala, Lucía bajó del podio con la misma calma que había mostrado al subir. No celebró. No buscó aprobación. Solo había la certeza silenciosa de alguien que había hecho lo que debía hacerse y sabía que eso era suficiente. Alejandro la estaba esperando al pie del escenario. El acuerdo se firmó con el texto correcto, dijo ella. Lo sé, respondió él. Lo escuché en 5 idiomas. Salieron del Palacio de las Naciones mientras el sol descendía sobre el lago y las luces de la ciudad comenzaban a aparecer una por una. El aire se había vuelto más frío, con esa caída brusca de temperatura que Ginebra trae al final del día sin previo aviso. Caminaron lentamente hacia el hotel. «¿Sabes qué más estoy tratando de entender?», dijo Lucía después de un largo silencio. «¿Qué?». «Que durante todo este tiempo, creí que dejar las Naciones Unidas fue mi decisión». Hizo una pausa. Puedes vivir dentro de una mentira durante años si está construida con suficiente cuidado. Alejandro caminó unos pasos antes de responder. La diferencia, dijo, es lo que haces cuando la descubres. ¿Y qué hice yo?, preguntó. Fuiste al aeropuerto de todos modos. Abordaste el vuelo. Entraste al salón. Y cuando tuviste el micrófono, dijiste la verdad en 5 idiomas para que nadie pudiera malinterpretarla. Ella no respondió de inmediato. El lago se extendía a su derecha, oscuro y quieto, reflejando las primeras luces de la ciudad al anochecer. Hay algo que quiero preguntarte, dijo. Adelante. ¿Cuándo me viste en el aeropuerto anoche, antes de que Diego identificara a Ignacio, antes de que supieras algo, por qué te acercaste a mí? Alejandro se tomó su tiempo para responder. No por duda, sino por honestidad. Porque vi a alguien sola en la peor hora del día que no se estaba desmoronando, dijo. Y en mi experiencia, eso es raro. Continuó caminando. La mayoría de las personas necesita apoyo visible cuando está pasando por algo difícil. Tú estabas contando en francés, en alemán, en árabe, sola en una silla de aeropuerto a medianoche. Hizo una pausa. Eso no es algo que haga alguien sin recursos. Es algo que hace alguien con muchos recursos, alguien que los ha estado usando en silencio durante años. Lucía dejó que eso se asentara. Y resulta, añadió simplemente, que yo también te necesitaba hoy. Resulta, admitió ella. Ambas cosas pueden ser ciertas al mismo tiempo, dijo Alejandro. Siempre lo fueron, respondió ella. Llegaron al hotel. El vestíbulo se sentía cálido después del frío exterior. Diego estaba esperando cerca del mostrador de recepción con una expresión que, para él, contaba como una sonrisa.
La delegación austríaca y el consorcio árabe han enviado mensajes, dijo. Están solicitando la información de contacto de la señorita Rincón para futuros proyectos. Lucía lo miró. ¿Cuándo llegaron? El primero a las 5:10. El segundo a las 5:43. Diego le entregó una hoja con los detalles. También hubo una llamada de la Secretaría Lingüística de las Naciones Unidas. ¿Les gustaría hablar con usted mañana? ¿Mañana? Tomó el papel, lo leyó con cuidado, lo dobló y lo colocó en su bolso con la misma atención que daba a su cuaderno. Gracias, Diego. Él asintió y se apartó. Alejandro la miró. ¿Cena? Cena, respondió. La sesión de firma se había completado a las 4 p.m. con Lucía Rincón designada como intérprete oficial de verificación a solicitud de 3 de las 5 delegaciones. El acuerdo se firmó con el texto original intacto. Las penalizaciones permanecieron donde correspondían. Los compromisos se mantuvieron donde debían. Cada palabra descansó exactamente donde cada idioma pretendía que estuviera. Más tarde esa noche, mientras el sol desaparecía más allá del lago, Ignacio Beltrán estaba sentado en una pequeña sala sin ventanas en el ala administrativa del Palacio de las Naciones, siendo interrogado por funcionarios de la Comisión de Ética. No era un juicio. Era el comienzo de un proceso que se extendería durante meses, involucraría múltiples jurisdicciones y revisaría contratos en los que preferían no pensar en ese momento. Lo que quedó claro, demasiado tarde, fue que el acuerdo de confidencialidad que Lucía había firmado 3 años antes al dejar su puesto contenía una cláusula que Ignacio la había convencido de que era mucho más restrictiva de lo que realmente era. El bufete de abogados Harman de Zúrich, contactado por Diego esa misma mañana, lo confirmó en menos de 2 horas. Victoria Moreau fue suspendida temporalmente antes de que terminara el día. El intérprete oficial firmó una declaración formal esa misma noche, y el mecanismo que Dante Energy había estado construyendo durante 2 años comenzó a desmoronarse desde dentro. Esa noche, en el restaurante del hotel con vista al lago, Alejandro y Lucía cenaron junto a la ventana. No había carpetas, ni asesores, ni agenda, solo ellos dos y el agua tranquila afuera. «Hay algo que quiero preguntarte», dijo Alejandro. «Adelante». «Cuando Ignacio entró en la sala esta tarde y te dijo que no sabías lo que estabas haciendo, ¿dudaste?» Lucía lo pensó con honestidad. «No», respondió. «Sentí un momento de vergüenza». «Eso es diferente». Alejandro la miró. «Siento lástima por él», continuó. «Siento lástima por los 3 años que invertí en alguien que estaba trabajando para otra persona». Hizo una pausa. «Ese tiempo no regresa. Pero no define lo que viene después». Alejandro asintió lentamente. «¿Y qué es lo que viene después?» Lucía miró el lago. El agua se movía con el mismo ritmo constante que tenía mucho antes de que cualquiera de los dos existiera, y seguiría moviéndose mucho después. «Trabajo», dijo. «Al nivel que coincide con quien soy». «Mi empresa opera en 12 países», dijo Alejandro. «Las negociaciones más sensibles ocurren en al menos 4 idiomas. El equipo actual es competente». Hizo una pausa. «No excepcional. Y hoy vi la diferencia. Me estás ofreciendo un trabajo». «Estoy describiendo una realidad», respondió. «Lo que hagas con esa información es tu elección». Lucía casi sonrió. «Eso es una oferta. Solo formulada de manera diferente». «Es una oferta honesta», admitió. «Sin presión. Sin condiciones. Plena libertad para decir que no». «¿Y si digo que sí?» «Entonces tendré el mejor oído del sector energético internacional trabajando con mi equipo». Hizo una pausa.
Y tú tendrás un lugar donde tu trabajo es valorado exactamente como debe ser. Lucía lo consideró con cuidado. Primero necesito regresar a las Naciones Unidas, dijo. Hay conversaciones sobre mi reincorporación. Lo sé, respondió Alejandro. La oferta no expira. Continuaron la cena. Hablaron sobre dialectos árabes que podían cambiar el significado de un contrato en 3 palabras. Sobre la diferencia entre traducir e interpretar. Sobre los inviernos en Ginebra y por qué el lago nunca se congelaba por completo incluso cuando la temperatura descendía a su punto más bajo. Más tarde, mientras caminaban de regreso por el lago hacia el hotel, el aire se sentía fresco y limpio. Gracias, dijo Lucía. ¿Por qué? Por el cargador. Por la habitación. Por presentarme esta mañana como si siempre hubiera sido lo que soy. Alejandro caminó unos pasos antes de responder. Siempre lo fuiste, dijo. Solo necesitabas que alguien lo dijera en voz alta en la sala correcta. En el vestíbulo del hotel, antes de entrar al ascensor, él la detuvo suavemente. Lo que hizo Ignacio no fue solo abandono, dijo. Fue una operación de 3 años. Y tú la desmantelaste en 40 minutos. Lucía lo miró. 16 años, corrigió. Los 40 minutos fueron solo el final. Él asintió. Y en esa pequeña corrección, ella supo que era alguien que realmente escuchaba. Subió a su habitación y llamó a Clara. Su hermana lloró de alivio. Después de la llamada, Lucía se sentó junto a la ventana con su cuaderno abierto. En la primera página en blanco, escribió una sola línea. El talento no desaparece cuando es silenciado. Espera. Cerró el cuaderno y lo dejó a un lado. Mañana llamaría a las Naciones Unidas. Mañana decidiría lo que venía después. Habría tiempo para eso. Esa noche, el lago se movía en silencio afuera, y ella estaba exactamente donde necesitaba estar. El tiempo pasó. Las investigaciones documentaron todo. Ignacio enfrentó consecuencias en 3 jurisdicciones. Victoria Moreau perdió su puesto. El intérprete cooperó con la comisión a cambio de inmunidad parcial y proporcionó los nombres que eran necesarios. En cuestión de semanas, Dante Energy perdió lo que le había tomado años construir. Lucía regresó a las Naciones Unidas, no al mismo cargo, sino a uno más alto. La Secretaría Lingüística le ofreció la dirección de interpretación para negociaciones altamente complejas, el puesto que debería haber ocupado desde el principio, aquel del que alguien había pagado para mantenerla alejada. Aceptó. 3 meses después, también firmó un contrato con Serrano Energy, en términos que ella misma definió, con la independencia que requería y el reconocimiento que había ganado. Trabajaban en salas diferentes, en ciudades distintas, con agendas que a veces coincidían y a veces no. Construyeron una dinámica profesional con su propia estructura, su propio ritmo, su propio lenguaje silencioso hecho de notas en los márgenes de documentos y silencios que llevaban significado. Y en algún momento, sin que ninguno de los dos marcara el día exacto, ya no necesitaron etiquetar lo que existía entre ellos para entenderlo. Porque algunas cosas, como saben los mejores intérpretes, no requieren traducción. ¿Disfrutaste esta historia? Cuéntanos en los comentarios qué momento te impactó más y califícalo del 0 al 10. No olvides darle like al video, suscribirte al canal y activar las notificaciones para que no te pierdas la próxima historia. Y si te gustaría continuar, hay otra historia poderosa esperándote en pantalla ahora mismo. Gracias por estar aquí, y hasta la próxima.